o lo están viendo, bueno, dadas sus características de que ni son conductores ni son aislantes, no quedan en esta parte intermedia, ¿sí? Y eso es lo que nos va a ayudar a que pues aparezca básicamente lo que es la ingeniería electrónica, ¿sí? Todos estos para que un semiconductor entre en alguna actividad, ya sea de conductor a aislante, pues requiere de que nosotros le apliquemos cierta energía a este semiconductor para que pueda pues haber una movilidad electrónica dentro de él y pues poder realizar ya su función, ¿no? Entonces básicamente las ingenierías, aparte de que bueno, sí, efectivamente unos estudian dispositivos pasivos y otros dispositivos activos, pues bueno, la gran diferencia es el tipo de material con el que están construidos. Unos están construidos con materiales conductores y los otros con materiales semiconductores, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el asunto de esto. Por ahí, pues, muchos me pusieron en el previo, por ejemplo, de cuando yo les puse cuál es la diferencia entre estas ingenierías, pues me sacaron ahí conceptos muy pues del que está ahí nada más en las redes, ¿no? Así de manera muy general, ¿no? Acuérdense que tengo aquí un café para que me abra un poquito la garganta. De manera muy general, incluso por ahí hay quienes me pusieron, porque pues ahí dice en la literatura que es que la ingeniería eléctrica pues maneja mayor voltaje, mayor corriente, y la electrónica no, esa nada más voltajes o niveles muy pequeños y muy bajos. Esa no es la diferencia. En realidad la electrónica también es capaz de manejar altos niveles de energía, ¿no? Existe lo que es electrónica de potencia, en donde se puede manejar una gran cantidad también de corriente. Por esa no es la diferencia, ¿sí? La diferencia se va mucho más allá y más dentro de los semiconductores, ¿no? Pero bueno, en términos generales, lo que me pusieron ahí, bueno, está más o menos. Otra cosa que quiero destacar ahí, nada más recuerden, bueno, yo quisiera o nada más les pido que cuando resuelvan el previo, pues como todo, yo creo que todos se lo dicen, no nada más se dediquen a copiar y pegar, ¿no? Aparte de copiarse entre ustedes es otra cosa, pero copiar y pegar. De repente por ahí les digo que no sé, consulten qué es un transistor, por ejemplo. Pues me llenan 3 hojas ahí de lo que encontraron ahí en la red, pero no lo leyeron, o no ven, o no se determina del texto, combinan entre que si fueron de España, que si fueron una traducción del alemán al español, o del griego al inglés y del inglés al... En fin, entonces ya hay una combinación ahí incluso de palabras que nosotros como mexicanos, aunque pues es la hispana, debemos de entender todo en términos generales. Pues nosotros no hablamos como de repente lo escriben ustedes ahí, pero no es que lo escriban, sino más bien lo pegaron, ¿no? Nosotros no usamos el vosotros, y como veis que estáis, y cosas así, pues no. Las patillas del integrado, por ejemplo, pues las patillas, pues nosotros no le decimos así, ya sea a las terminales o patitas, ¿no? Ya muy eh, hablando como Estados Unidos, decimos los pines, pero por pines ha terminado esta patita. Y cosas así, son ejemplos así muy. Pues nada más traten de no
meter tanto eso, no ponga páginas y páginas, un parrafito, un par de líneas, nada más así. Yo nada más lo que quiero es que pues se comprenda un poquito el concepto que yo les estoy pidiendo ahí, en términos generales, ¿no? Eso, creo que todos se los han hecho desde que inició, aunque desde que están incluso en la prepa. Bueno, vamos a continuar. Esto es con respecto pues a lo que son las ingenierías, ¿no? Ya lo habíamos mencionado la vez pasada. También así, volviendo a hacer este pequeño recordatorio de, de cómo nosotros leemos eh, la resistencia, por ejemplo, con su código de color. Este, Ahí en esa valor de resistencia, a ver si se acuerdan qué valor tiene esa resistencia. Se pueden identificar es color verde. ¿Qué valor sería esta resistencia? Que empieza con una franja verde. Sería 5. Sería 5, después tengo una franja azul. Sería 6. Sería 6, después tengo una franja naranja. Serían 3 ceros. Ceros. Después tengo una última franja que es, le puse aquí una plateada, no sé cómo se ve con el dedo. Una plateada. Sería tolerancia del 10%. Del 10%. 10%. Entonces, eso es lo que me dicen por ahí. Pues, esta es una resistencia de 56 kilos. ¿Ok? Al 10%. ¿Sí? El dorado es al 5%, es un poquito más de más precisión. La resistencia que tengo en la parte baja, ¿cómo la leemos? Entonces tengo primero un color amarillo, que sería que Es 4. un color de un 4, después un morado o violeta. Sería 7. Después tengo un rojo. Sería Tengo 2. un 2, no se vale, ya les dije. Y después tengo otro rojo, que sería 2 ceros. 2 ceros, ¿no? Tengo un color café, café, como en la última franja. Aquí ya se complicó, ¿verdad? Sí. Normalmente el color café nos refiere a una resistencia de precisión. Entonces, sería ese es su valor. Quiere decir que igual tenemos una resistencia de 47.2 K al 1%. Entonces, bueno, simplemente la forma de leerlo no tiene ya la habíamos comentado. Aquí abajo, en la parte de los capacitores, por ahí tiene ya un capacitor que tiene un código. ¿Cómo se lee este capacitor? ¿Cómo lo recuerdan que lo vimos pasado bien? Empezaría a leer esto. Igual sería 3, 3. 3, 3. Y 4 ceros. 1, 2, 3, 4, 0. Compañero. Entonces, es. Lo quiero leer, pues algo que en alguna unidad, ¿no? A ver, un prefijo, ¿cómo le hago para leerlo? Si lo quiero en micros. Recuerden, ya que pusieron los 4 ceros, recorren 6 lugares hacia la izquierda, ¿sí? 6 lugares.
esto me va a dar 0.33, ¿sí? microfarads. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pues recuerden nada más, ya desde que nos ponemos aquí, entonces 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí va a estar el patio, ahí va a estar el puntito, ¿no? De aquí se va a ir hasta acá, recorriéndolo 6. Así es como leemos un 334, pues hay 3 microfarads. Ok, entonces pues eso ya lo buscando nada más, entonces estamos todavía en la parte como que de identificación de componentes, ¿va? Y vamos a continuar, ¿va? Entonces, ¿alguna duda de lo que vamos hasta ahorita? Vamos tranquilos, ¿verdad? Lo vimos la vez pasada, ¿no? Sin embargo, bueno, en cuanto a la cuestión de lo que es la instrumentación, ¿sí? Nosotros vimos 2 instrumentos el día de ayer de la clase pasada, que fue, en realidad fue uno, es un multímetro, pero nosotros lo seleccionamos ya sea como voltmetro, ¿sí? O como amperímetro, con cualquiera de las dos funciones. Entonces en realidad fueron 2 instrumentos, ¿sí? Estos 2 instrumentos tienen una característica especial. No debemos de perder vista. Es una cuestión muy básica, pero de repente cuando yo les se confunden un poco, agarran nervio. O sea, ¿qué característica? Bueno, ahí está. Si yo quiero medir voltajes, ¿cómo lo ponemos? Con respecto a nuestro dispositivo. Y ahí se ve muy claro en el dibujito que me hice allá. En paralelo. En paralelo, ¿no? La terminal positiva en un extremo, la terminal negativa en el otro extremo. ¿Sí? Entonces, pues en teoría, ¿qué pasaría? Un nodo, que una parte se tendría que ir por acá y otra parte se va hacia la resistencia. Entonces, una parte pasa por nuestro voltmetro, sale de ahí, ¿sí? Después la que viene por la resistencia sale de resistencia, llega a un nodo y después sale por el camino que llevaba de nuevo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Hay 2 corrientes, la que va por la resistencia y la que va por el voltímetro o voltmetro. Entonces, ¿qué sucedió? Se modificó el valor de la corriente que circula por nuestra resistencia. Sí. Sí, se ve afectada porque pues, ya le quitamos un cachito aquí, o un cachote, ya depende del multímetro, bueno, el voltmetro, ¿sí? ¿Y eso nos gustó? Pues no nos debe haber gustado, porque ya este instrumento está afectando el funcionamiento del circuito, ¿sí? ¿Por qué le estoy yo quitando con un elemento adicional que no tiene nada que ver con el circuito que estoy, ¿sí? Ya le estoy robando ahí una corriente y pues ya me va a cambiar mi funcionamiento, ¿no? Entonces, lo ideal es que la corriente que entra por aquí, pues es la misma que si, bueno, no va a ser la misma que salga porque pues, aquí hay una resistencia, pero que la única que va a afectar ese flujo de corriente pues va a ser la resistencia y no otra cosa. Entonces, ¿cómo creen o cómo ven
que este multímetro tendría que, en cuanto a la impedancia que tendría este dispositivo y la impedancia que tiene cómo tendría que ser para que no me afectara ni el valor de la corriente que fluye por la resistencia. Sí se entiende cuando yo digo la impedancia. La impedancia es un conjunto, ya sea que trae resistencia, que trae inductancia, que trae capacitancia. Todo eso en conjunto hace una impedancia. Pero bueno, normalmente casi la asociamos, vamos a pensarlo con un valor de resistencia, una resistividad ahí. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese valor de impedancia para que no me afecte la corriente que quiero que circule por mi resistencia? ¿Cómo tendría que ser esa impedancia de ese voltmetro para que yo esté a gusto y no me afecte? No lo alcanzo a ver. ¿Tiene que ser muy baja o casi cero? Creo que se está trabajando, no estoy seguro. ¿Se está trabajando? ¿Ustedes me están siguiendo por ahí? Profe, es que como que se está Ahorita cortando. ya lo escucho. Un poco. Se está cortando un poco. Bueno, espero que no tengamos más problemas aquí, no sé. Bueno, a ver, voy a continuar a lo que voy. Esta resistencia, esta impedancia, a diferencia de como comentó su compañero, tendría que ser alta, una impedancia alta, muy grande, para que impida este flujo de corriente por el dispositivo, por el voltmetro. Y entonces tengamos nosotros hagan de cuenta que entonces, como si no existiera, como si no existiera este voltmetro, entonces no podría fluir corriente por aquí porque no existe. Y no existe porque su impedancia es muy alta, tiende a infinito. Entonces no puede circular corriente. ¿Y qué pasa? Pues entonces toda se iría por mi resistencia. Entonces esa es la característica del voltmetro, que tiene una impedancia alta, muy alta. Entonces aquel instrumento que tenga esa impedancia muy alta, pues va a ser el mejor, va a ser mejor. ¿Sí? Ahora, si yo quiero medir la corriente, pues pongo mi voltmetro, ¿sí? Este amperímetro, ¿sí? Ya como le vimos la vez pasada, lo voy a poner en serie. Pues, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Sí? La corriente, pues ahora viene por acá, ¿sí? Y entra por mi voltmetro, por mi amperímetro, sale y después va a continuar por la resistencia. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué impedancia debería tener este instrumento? ¿Sí? Ese, para que no me afecte la corriente que fluye por mi resistencia. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a la impedancia de este aparatito? ¿Cómo creen Aquí que sí sea? debería de ser baja. Aquí sí tendría que ser prácticamente una impedancia muy baja, una impedancia que me represente casi un corto, y entonces la corriente que viene por aquí pues pasa por este corto. Al ser un corto, pues no hay limitación de corriente, continúa prácticamente la misma y entonces entra a la resistencia, ¿no? Entonces, esas son las características que ustedes deben de mantener siempre ahí presente o en mente, ¿sí? El amperímetro, ¿sí?
tiene una impedancia muy baja, ¿sí? Y el voltmetro tiene una impedancia muy alta. ¿Ok? Y entonces, sí quedó claro esta parte de cómo deben ser nuestros instrumentos. Pues por eso a veces pues, un instrumento es más caro de otro, porque por este tipo de detallitos, este tipo de detalles. Entonces, esto es lo que estoy poniendo aquí, ¿sí? La impedancia del voltmetro pues tiende a infinito y la impedancia del amperímetro tiende a ser cero. ¿Sí? Eso es para cualquier instrumento. Entonces, un osciloscopio, por ejemplo, pues básicamente en este caso es como si fuera el voltmetro. ¿Sí? Porque normalmente lo ponemos en paralelo a lo que queremos ver, ya sea en voltaje o queremos ver la señal que está en un punto con respecto a otro. Entonces el osciloscopio debe tener también infinito. ¿Ok? Entonces para esto pues a mí me gusta decir que estos instrumentos de medición pues son invisibles, deben ser invisibles para nuestro sistema, ¿no? Pues no se vale de que ya los diseñé y a la hora de que estoy caracterizándolo, midiéndolo y así, pues me esté metiendo ruido, ¿no? Vamos a decir así, este ruido me está afectando, y pues ya no me afecta. Tienen que ser invisibles. Y ya de eso, ya cuando nosotros estemos diseñando por ahí algún circuitito, alguna fuente de alimentación, pues una de las características es esa precisamente, qué tan invisible puede ser nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, el transformador, ¿sí? Es un elemento pasivo que está hecho con material conductor, ¿no? El transformador tiene pues dos finalidades: modificar, ¿sí?, la amplitud, ¿no?, incluso también la corriente que entra por una de sus extremos y saca otra con este valor modificado, que puede ser reducido o amplificado, ¿sí? Hay un motor, no sé qué, por allá en la calle, y aquí estoy escuchando. Entonces, este transformador puede ser reductor o elevador, ¿no? Ahora yo no les pedí, pero bueno, sí les pedí que investigaran sobre el transformador reductor, un transformador que es como lo tenemos en esta parte de acá, ¿sí? El cual tiene, por ejemplo, bueno, no lo estoy, es decir, en nivel general tiene 4 patitas, y al cual pues no sabemos cómo está en su interior. Es una cajita negra que le salen solo 4 terminales, ¿sí? Si nosotros lo encueramos, ¿sí?, pues nos vamos a dar cuenta que tiene una bobina y tiene un núcleo aire. Pues no lo podemos, pero sí tiene sus 2 bobinas, ¿no? Entonces, estas bobinas se llaman una primaria y una bobina. Eso ya encueramos a nuestra, le quitamos la cajita negra y eso es lo que nos queda. Entonces, son 2 bobinas. Entonces, ¿qué podemos ver de estas 2 bobinas? Una bobina está físicamente más larga que otra. ¿Cómo está hecha una bobina? Pues es un arrollamiento de un material de cobre, ¿sí?, que tiene una capacidad ahí ya magnética, ¿sí?
se llama alambre magneto. Bueno, pero es un alambre de cobre que, pues mientras más largo sea este alambre, tiene mayor resistencia, ¿sí? Mientras más corto es, pues tiene menor resistencia. Y eso es lo que hay que nosotros buscar o identificar para poder, eso es lo que hay que buscar para poder identificarlo, ¿sí? La bobina que tiene una impedancia más alta es la que va a estar en la parte primaria de nuestro transformador, pensando que a lo mejor va a ser esta y a lo mejor la otra va a ser esta, una menor impedancia. Bien, eso simplemente por el dibujito y físicamente pues, porque es un alambre de varios metros, no son centímetros, son varios metros, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al transformador. Entonces, vamos a adentrarnos más en el transformador, ¿sí? Y ¿cómo identificamos las terminales de este transformador? ¿Sí? ¿Cómo identificamos? Bueno, pues si le llamamos, por ejemplo, a la terminal A, B, C, D, ¿sí? Estas terminales, ¿sí? Y vamos a pensar que bueno, tenemos la impedancia, ¿sí? ¿Cómo le pongo? Entre estas dos terminales, entre A y B, por ejemplo, tenemos la impedancia Z1 y la impedancia entre CD, tenemos la impedancia 2. Son dos impedancias, dos valores de resistencia. Entonces, ¿cómo hago mi identificación? ¿Cómo tengo yo una serie Z? Son impedancias, son valores de multímetro y voy a empezar a medir en ohms, ¿sí? El valor que tengo, por ejemplo, AC. Entonces, conectarlo, nada más estoy midiendo y registro ese valor. Así que el valor que hay, tengo ahí, creo que sí lo pueden ver ahí en el dibujo. Ahí sé qué valor que me tiene que leer entre A y C. Si lo alcanzan a visualizar, fíjense bien. Si yo meto una corriente aquí en A, pues va a entrar, sigue el caminito aquí de la bobina, sigue por la bobina, viene por acá y sale por B, ¿sí? Ahora, esta no, de manera, solo está esta bobina y no tiene nada que ver de manera física con la bobina que está del lado derecho entre C y D. No físicamente, ¿sí? Entonces en realidad no están, las une un campo magnético, entonces pues no hay ninguna conexión real así de unión entre las terminales AB con las terminales CD. No hay nada, ni se conoce. Ahora, magnéticamente, bueno, sí hay una inducción de un campo magnético de una a otra, pero bueno, ya, ese es otro rollo. Entonces, lo que yo quiero ver es qué conexión hay en IC. ¿Hay alguna relación entre A y C? No tenemos ninguna conexión. Si yo pongo ahí mi multímetro, voy a leer una impedancia de infinito, o sea, un multímetro de está abierto y de aquí que voy a leer
pues la impedancia que hay en en la bobina que está aquí, ahí sí voy a tener un cierto valor. Entonces, le voy a... En C y D sí voy a tener un cierto valor. Entre C y D sí tengo un cierto valor. Ahora, eh, eh, ¿qué tengo? Y D, ¿qué valor tengo ahí? ¿Sí se ven? ¿Sí me siguen siguiendo? Ya los perdí. Se trabó un poquito, profe, en la última parte. Sí se En la entiende, nada más última que de parte, ratitos es intermitente el internet. No sé si es el mío, pero como que se me traba mucho. se está trabando. Algunos compañeros reportan lo mismo por ahí, se está trabando un poquito. Sí, pero Bueno, ok. Entonces, no sé, a ver, pues lo que más me puedan seguir, ¿no? Entonces, ok. Entonces, entre las terminales B y D, entre B y D, tampoco tengo ninguna conexión. Entre las terminales A y B, sí tengo mi bobina. Voy a tener ahí una impedancia, o voy a encontrar un valor. Entre las terminales cruzadas, tengo una conexión física, ¿sí? Y no tengo conexión física. Entonces quiere decir que solo encontré dos, eh, dos terminales que tienen conexión. Ahora, voy a ver con valores de impedancias que encontré. El que tenga en la mayor lectura en no, esa va a ser el primario. El que tenga menor lectura, pues va a ser el secundario. Así identifico las terminales de mi transformador, sin que nadie me diga cómo. Ya las tengo yo identificadas. Esto que está aquí, la mayor impedancia siempre va a ser el primario. Esta es la conclusión a la que tengo que llevar. Yo voy a combinar entre todas las patitas de mi transformador, voy a encontrar solo dos valores con resistencia, las comparo, la que sea mayor es mi primario. Y esa es la que voy a meter a la línea de 120 volts. Y en el secundario, bueno, ya lo voy a utilizar yo para pues, ponerlo a mi circuito o a lo que yo iba a hacer. ¿Sí? Entonces tengo que hacer estas combinaciones y determinar cuál impedancia es mayor de las que yo haya encontrado. ¿Okay? No me gusta que se trabajando la sesión. Vamos a ver aquí. Sí, profesor, no sé si podría ayudar un poco que apagara su cámara. A lo mejor se podría escuchar un poco mejor. que apague mi cámara. Sí, para que haya una mejor conexión. A lo mejor podría servir. Pero sí pueden seguir viendo mi presentación. Sí, Sí, sí. A ver, Sí. ¿cómo apago? ¿Aquí? No, ahí ahí ya está, ya apagué, quedó. pero apagué mi cámara. Sí, solo la cámara, Sí. estamos viendo su presentación aún. Ok. Pero yo ya no veo mi presentación. Ahí que están viendo. Teams. Ya se ve la presentación.
Bueno, a ver, ahí está mi presentación. Ok, bueno, la sugerencia. Miren, yo ahí quiero representar en un dibujito en la parte de arriba del dibujo, lo que Profe. nos entrega la... Sí, Perdón, es que ahorita lo que yo veo es su pantalla de Teams, no su presentación. Solo que cierre la de Teams y atrás sí se ve Ajá, el cachito minimícela. de la presentación. a ver, entonces, a ver, esto lo quito. Ahí ya ven mi presentación. Óchala. Sí, profe, yo sí la La, veo. la pura presentación, Sí, sí se ve la presentación. nada más. Y en grande, no chiquita ni nada. No, se ve bien. Ok, bueno. Ok, vamos a continuar. A ver si así ya está mejor. Entonces les comentaba que Comisión Federal de Electricidad nos hace llegar a nuestras casas esto que está aquí, ¿sí? Él nos entrega 2 cables que vienen ahí por los postes de luz, ¿sí? Y después, de alguna manera, pues los baja a nuestros contactos. Y de aquí simplemente 2 entradas, ¿sí? Con 2 ranuras paralelas que tenían o tienen en la misma dimensión, el mismo largo. Entonces nosotros llegábamos con nuestro enchufe o clavija y pues nos metíamos ahí, no importaba el sentido, cómo los conectáramos, ¿sí? Entonces, esta es un enchufe normal, ¿sí? Después empezaron a salir esas que tienen las patitas disparejas. Esa es una clavija o un contacto, más bien, polarizado. Ya se identificó una patita es más larga que la otra. Y eso para ya evitar que estemos ahí intercambiando. Ya no hay manera de cómo conectar. Hay un aparato que tenga también su clavija ya polarizada. Se identifica. Y después salió esa que es ya la que se está usando, que es una clavija, un contacto polarizado con tierra física. Ahí son 3 terminales. Estas 3 terminales son las que de alguna manera nos entrega CFE, ¿sí? ¿Tienen ustedes idea de cómo se llaman las terminales de este contacto polarizado? ¿Cómo se llaman las terminales de este contacto polarizado, el de arca? Tienen un nombre y ese nombre está asociado a líneas que están acá arriba, con las líneas que nos entrega CFE. Okay. Fíjense bien. Yo tengo un instrumento, un aparatito, una televisión por ahí. Quise dibujar ahí una tele que tiene su clavija y sí tiene 2 patitas. Yo todavía no tengo estos, lo quiero conectar, como le hacen por ejemplo los albañiles ahí en la construcción que todavía no tienen luz, pero están escuchando su música, por ejemplo, aunque es una tele, pero no importa. ¿Cómo hacen ellos para prender su aparato? Se roban la luz. ¿Sí? ¿Cómo se la roban? Entonces, agarran una lámpara y lo ponen a donde haya una varilla de la construcción. La varilla está enterrada, esa varilla nosotros la llamamos tierra física, no es donde vivimos, ¿sí?
que esté en la tierra. Y se de una de la línea. Si no prende la tele,